Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Soto y les doy la bienvenida a mi canal Matecans. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de conversión de sistemas de numeración, o sea, de un número de un sistema de numeración a otro. Recordemos que en videos anteriores ya vimos los dos primeros casos, que fue el primer caso era pasar del sistema decimal a otro sistema de numeración distinto del decimal, que fue el que vimos en el ejercicio 12 de la aritmética de Baldor, que era a través de divisiones sucesivas. Después, en el ejercicio 13 de la aritmética de Baldor, vimos la conversión de un sistema distinto del decimal al sistema decimal, que lo que hacíamos era descomponer el número de esa base polinómicamente, y haciendo las operaciones en el sistema decimal llegábamos su equivalente número en el sistema decimal. Entonces, estos dos casos ya los vimos. Y ya para finalizar, vamos a ver la combinación de estos dos, que es convertir de un sistema de numeración a otro, pero ninguno de los dos es decimal. Es decir, vamos a convertir un número de un sistema distinto del decimal a otro número distinto, o sea, a otra base distinta del decimal. Por ejemplo, digamos, pasar de un número de base 4 a base 7, pero ninguno de los dos es decimal. Entonces, vamos a ver la regla, que es la siguiente. Entonces, la regla se determina de la siguiente manera. Entonces, se convierte el número dado distinto del sistema decimal al sistema decimal. Lo que vamos a hacer primero es ese número que nos dan distinto del sistema decimal, lo vamos a pasar al sistema decimal de acuerdo al caso 2, que fue cuando vimos lo de la descomposición polinómica. Pasar de un sistema distinto del decimal al sistema decimal. Es decir, el número que nos dan distinto del sistema decimal lo vamos a pasar primero al sistema decimal. Y una vez obtenido ese número en el sistema decimal, vamos a convertirlo al sistema que nos piden distinto del decimal de acuerdo al caso 1, que es a través de las divisiones sucesivas. O sea, lo que vamos a hacer acá es una combinación de los dos primeros casos. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Pero también hay otra manera de hacerlo, que es de la siguiente manera. Entonces, acá vamos a agregar otra regla. Entonces, por ejemplo, también se puede pasar un número de un sistema distinto del decimal a otro distinto del decimal sin necesidad de pasar por el sistema decimal. Es decir, yo puedo pasar un número de base 4 a base 7 sin necesidad de convertir el de base 4 a base 10 y luego de base 10 a base 7. O sea, se puede, o sea, normalmente se hace de esa manera. O sea, si quiero pasar un número, por ejemplo, de base 4 a base 7, lo que hago es el número de base 4 lo convierto a base 10, y una vez obtenido el número en base 10 lo paso a base 7. Pero también puedo pasar directamente de base 4 a base 7 sin necesidad de pasar por el sistema decimal. Pero se debe tener en cuenta lo siguiente. Pero entonces para eso lo que se hace es descomponer el número polinómicamente en la base A inicialmente. Por ejemplo, si quiero pasar de base 4 a base 7, entonces lo que hago es descomponer el número en base 4 polinómicamente, y las operaciones que vaya a realizar ya no las hago en el sistema decimal. ¿Por qué? Porque inicialmente se hacen en el sistema decimal es porque voy a pasar por el sistema medio, que es el decimal. Pero acá, como voy a pasar directamente de base 4 a base 7, por ejemplo, entonces el número se descompone polinómicamente y las operaciones las voy a hacer en ese nuevo sistema que voy a llegar. Digamos que de base 4 a base 7, por ejemplo, entonces las operaciones se harían en base 7 y ya, y el resultado final será la escritura de ese número en esa nueva base. Pero bueno, para entender mejor eso lo vamos a ver con ejemplos. Entonces vamos a empezar a desarrollar el ejercicio 14 de la aritmética de Baldor. Entonces vamos a empezar con el numeral 1, que es convertir el número 1002 del sistema ternario al sistema cuaternario. Acá nos dan la respuesta, nos dicen que es 131 en base 4, pero pues vamos a hacer el respectivo procedimiento. Entonces para eso vamos a aplicar la primera regla, que es se convierte el número dado distinto del sistema decimal al sistema decimal. Es decir, vamos a convertir primero 1002 del sistema ternario a base 10. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces descomponemos el número polinómicamente, y entonces tenemos que, como estos son unidades simples, pues van multiplicadas por 1. Este 0 son agrupaciones de 3, entonces 0 por 3. Este 0 agrupaciones de 3 al cuadrado, entonces 0 por 3 al cuadrado. Y este 1 son agrupaciones de 3 a la 3, entonces 1 por 3 a la 3. Y ya desarrollo las operaciones, entonces 3 a la 3 es 27. Recordemos que las operaciones las estoy haciendo en el sistema decimal porque estoy convirtiendo este número al sistema decimal. Entonces 3 a la 3 es 27, por una 27. 0 por 3 al cuadrado es 0, 0 por 3 0, y agregamos este 2. Y 27 más 2 es 29.
Quiere decir que el número 1002 del sistema ternario al sistema decimal se escribe como 29. Listo, una vez obtenido eso, nos dicen que ahora, ya teniendo el número convertido al sistema decimal, ahora lo que hacemos es a ese resultado lo convertimos al sistema pedido. En este caso, necesitamos convertir 29 a base 4. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es el caso 1, que recordemos que en el ejercicio 2 de la aritmética de valor, lo que se hacían era divisiones sucesivas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, tenemos el número 29 y lo vamos a convertir al sistema base 4. Entonces, para eso vamos a hacer divisiones sucesivas entre 4 y lo que vamos a hacer es detener la división cuando el cociente sea menor que el divisor. En este caso, 4 en 29 caben 7 veces, 7 por 4, 28, a 29, 1. Entonces, ese es el primer residuo que vamos a tener en cuenta para la formación de nuestro número. Como 7 es mayor a 4, seguimos dividiendo. Entonces, 4 en 7 cabe una vez. 1 por 4, 4, a 7, 3. Listo. Como 1 es menor al divisor que es 4, detenemos la división. Y formando los números de para acá, entonces nos quedaría 1, 3, 1 en base 4. Quiere decir que el número 29 en el sistema base 4 se escribe como 1, 3, 1, que es efectivamente lo que tenemos acá. Y ya concluyendo, pues desde 1002 en base 3 tenemos las siguientes igualdades, que 1002 del sistema base 3 es lo mismo que 29 en el sistema decimal, pero 29 en el sistema decimal es equivalente a 131 del sistema base 4. Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces por transitividad 1002 de base 3 es exactamente lo mismo que 131 en base 4. Es efectivamente lo que tenemos acá. 1002 del sistema base 3 es lo mismo que 131 en base 4. Y listo, así hemos concluido con el numeral 1. Pero para añadir, digamos, la otra explicación de lo que hemos dicho acá, podemos convertir el número 1002 de base 3 directamente al sistema base 4 sin pasar por el sistema decimal. ¿Cómo se haría? Entonces simplemente lo que va a hacer es acá borrar, correr esto. Vamos a borrar esta parte de acá y vamos a borrar esta parte. Bueno, esto no, esto digamos que ya no lo tendríamos en cuenta. Esta parte de acá no la tenemos en cuenta. Porque lo que vamos a hacer es usar esto mismo, el 1002 en base 3, vamos a usar la misma descomposición polinómicamente, solamente que ya las operaciones no las vamos a hacer en el sistema decimal, sino las vamos a hacer es en el sistema base 4. ¿Por qué? Porque vamos a pasar directamente este número a base 4. Entonces lo que tenemos es 3 a la 3 es 27, por una 27, pero 27 lo tenemos que expresar en el sistema base 4. Entonces hacemos la división, 27 dividido 4, entonces 4 en 27 caben 6 veces, 6 por 4, 24, a 27, 3. Como 6 es mayor a 4, sigo dividiendo, entonces 4 en 6 cabe una vez, 1 por 4, 4, a 6, 2. Y formando el número, quiere decir que 27 en base 4 se escribe como 1, 2, 3. Entonces, en vez de poner 27 ponemos 1, 2, 3. 0 por 3 a la 2 es 0 y 0 en base 4 se escribe 0. 0 por 3 0, 0 y agregamos este 2. Pero recordemos que todo esto va en base 4. ¿Por qué? Porque lo vamos a convertir directamente a base 4. Y listo. Voy a borrar acá para generar un poco de espacio y simplemente hacemos esa suma de números en base 4. O sea, vamos a sumar 1, 2, 3 del sistema base 4 más 2 en el sistema base 4 y tenemos lo siguiente. Entonces, 3 más 2 es 5, pero recordemos que 5 en el sistema base 4 es 1, 1, porque es una agrupación de 4 y una unidad suelta. Entonces, 1 y llevamos 1. 1 más 2 es 3 y este 1 lo bajamos y nos queda que la respuesta final es 131 en base 4. Y vean que efectivamente de 1002 del sistema base 3 llegamos directamente a 131 en base 4, sin pasar por el sistema decimal. Entonces son dos maneras de desarrollar este ejercicio, pero en ambos casos hemos llegado a que efectivamente es 131 en base 4. Y así hemos concluido con el numeral 1. En el siguiente video vamos a continuar con el numeral 2. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y si es así, quieren apoyarme, pueden compartir este contenido a otras personas para así difundir el conocimiento. También los invito a suscribirse a mi canal. No siendo más, les deseo un excelente día y hasta un próximo video.